bienvenidos y bienvenidas a otro storyboard. Notarán un cambio de enfoque, de plano. ¿Lo tenemos a Rufo también? ¿Se lo puede ponchar de costado? No. No, la respuesta es... La respuesta es una no. pregunta y la respuesta Sí. es no. Con el mismo tono de filosofía y tranquilidad es... No se puede. No, me cago. No en esta oportunidad. Estamos probando cosas en los storyboards, que son, por supuesto, como hemos hablado tantas veces, un contenido que se consume aparte, en sí mismo. Tengo que acostumbrarme porque busco para allá, pero está acá. Pero podés tirar de ahí, ¿no? También, Tano, ¿cómo? Ah, mirá. Pero también se ve storyboardoso. Yo si no, tiro acá. Y si no, los puedo ir cambiando. Para el... mirá lo que son pruebas en vivo. Pruebas en vivo que le interesa a todas las personas que consumen storyboards. Esta prueba me gustó. Y si no, puedo tratar de sorprender. Sorprendente en cualquier momento. Acá Leandro Gómez pregunta: ¿qué es esto? ¿Terminó el programa de Rebord? Claro que sí. Y arranca el programa de Rebord del Sabio. Es la única vez en 1000 años que me va a salir tan bien ese pie musical espontáneo. Estás super fly, boludo. No. Estoy con unos niveles de Superfly. Estás muy super fly. Totales, la verdad. Para el tiempo, como dice acá Agustín Tolino. Hoy tenemos otro storyboard para disfrute y algarabía de la gente, que además son sorpresas. Yo me olvido, pero ustedes, claro, se enteran en este momento de quién vamos a hablar o de qué vamos a hablar. El de hoy es particularmente interesante. Vamos a hablar de Hermes Trismegisto. No tengo ni idea quién es. No sabes absolutamente nada de lo que te estoy hablando. Cero cosas. Sí. Cero cosas. Sí. Ni Creo siquiera, que la primera vez que escucho ese nombre. ni Incluso. siquiera te suena Hermes Trismegisto, No. ni como concepto. No. ¿Te suena la banda Hermética? Sí. Hay algo ahí. Ah. La banda Hermética se llama por Hermes Trismegisto. Acá no pregunta Hermes Wiener. ¿No me vine? No. No, es Hermes Trismegisto. Acá vamos a tener algunas diferencias con Dante Sábato, ¿no? Que es un gran compilador, es un gran scholar, SCH, scholar del storyboardismo y el legado que estamos haciendo. Voy a hacer una aclaración pertinente también que le vamos a corregir. El otro día subimos el storyboard de la semana pasada como Carlos Pellegrini número 1. Y en realidad es el storyboard 117, creo. Qué locura. Entonces, hablando ahí con Manu, le decía, pará, pero numerémoslo como 117. Sigamos la tradición. Claro, no rompamos la cronología de esto porque no tiene ningún sentido. Así que ahora vamos a corregir esos números. No me acuerdo ya cuál es este, si es 118, 119, pero es loco, ¿viste? Uno a veces de repente mira para atrás y son años de compilación de información y tenés una auténtica biblioteca de Alejandría del conocimiento actual audiovisual. ¿Fue eso que hice? ¿Qué fue ese latigazo? Miré ahí la Sí, cámara. No, ya sé que fue eso, boludo. Ya sé que Me hiciste un latigazo. Me pareció divertido, estaba bueno ahí. No sé, me tienta mucho tenerla ahí de costado siempre mirándome. Está bueno. Como que la gente está buscando. Vamos a hablar de Hermes Trismegisto y vamos a hablar del hermetismo. Ahí veo que el chat está como loquita. Está como loquita y porque saben que hay algo ahí. Saben que hay algo ahí. Hay que decir, acá Dante me apunta que este vendría a ser el primer storyboard sobre un personaje falso, un personaje que no existió. Es un poco herético de parte de Dante arrancar así, y además el muy hijo de puta pone después entre paréntesis, depende cómo entiendas a Jesucristo, me dice. Para un poco. Para un poco. ¿Qué le pasa? No, está. Viste cómo son los sociólogos. No. Está sacado Dante Sábato, gran que ver si compilador. existe. Gran compilador. Quiero que venga algún día al programa acá, si conoce el estudio y todo, y lo conocen ustedes también. Le recuerdo a la gente también que está el storyboard de Jesucristo, Baby Jesus, grandes storyboards. ¿Cómo? ¿Sabes que vos hiciste el storyboard del tiempo? ¿Y? Sí. Y que eso, bueno, no es un personaje del tiempo, pero es algo que no existe. Está bien, no entendía. ¿De qué me estás hablando? No, porque me está el de acordé de Jesús. eso. No, el del tiempo. No, porque dijo que era un personaje que no existe. No, hemos hecho muchos storyboards de conceptos, también los hay. Hay una discusión sobre Hermes Trismegisto, porque primero tenemos que situarnos en el periodo helenístico. Esto va desde la última etapa de Alejandro Magno, ¿sí? Estamos en un periodo helénico de la historia, Macedonia, hegemonía macedonia, griega, helenística, hasta más o menos el suicidio mutuo de Marco Antonio con Cleopatra. Otro momento tremendo y hermoso de la historia. También recomiendo los storyboards de Julio César y del pequeño Cesarión, ¿no? Ya hemos hablado de estas historias. Este periodo se caracteriza por una tensión
que es religiosa y que es filosófica, que es la transición entre los politeísmos griegos, la multiplicidad de dioses, y un creciente monoteísmo, ¿sí? Vuelvo a esta cita que a mí siempre me vuelve loco, la voy a decir mal, pero está en el libro Memorias de Adriano, de Ayn Rand. Ayn Rand no. Oh, ¡No! Dios. ¡Uy! Qué pifia. Memorias de Adriano recorte va a ser de... ¿Qué le importa a Beatriz a los Sarlo? libertarios, boludo. Van a decir, No. ¿te gusta Ayn Rand? A Beatriz Sarlo. A Ayn Rand me gusta también, ¿eh? El manantial, boludo, me está jodiendo. Me encanta Ayn Rand. Sos un toque libertario. A veces, pero no tiene que ver con eso. De Marguerite Yourcenar, ¿sí? Con traducción de Cortázar. Memoria de Adriano de Marguerite Yourcenar, en donde ella dice que escucha una vez una cita, no me acuerdo de quién es la cita, pero dice, hubo un tiempo en que los antiguos dioses aún no habían desaparecido y Jesucristo todavía no estaba, en que el hombre debió valerse a sí mismo. Los tiempos del hombre para el hombre, los tiempos de Adriano. Y ese es un periodo de crisis existencial, es un periodo en el cual hay una suerte de desvarío ontológico incluso. ¿No tiene algo parecido a la frase esa de Gramsci de cuando lo nuevo, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer? Sí, dice que ahí aparecen los monstruos. Los monstruos. Hay similitudes, en este caso es más una suerte de ocaso teológico, o al menos una transición. Recordemos que la cuestión cristiana para ese momento arranca como poco menos que una secta perseguida, ¿viste? Estamos mucho antes, y aparte estamos incluso antes que eso, que es la transición entre la hegemonía griega y la hegemonía romana. Ok. ¿Sí? O sea, porque la muerte de Cleopatra y la muerte de Marco Antonio, la muerte de Cesarión es la antesala de los nuevos emperadores romanos. Con esos nuevos emperadores romanos se quiebra la hegemonía de Esparta y Atenas, ¿sí? Eso es lo que explica que Trismegisto es en principio un sincretismo entre dos figuras religiosas. Quien no recuerda esto, sincretismo es una operación teológica en la cual se juntan dos deidades y se las empieza a venerar como una, ¿sí? Hermes Trismegisto es la fusión entre el dios helénico Hermes, el mensajero, dios de la comunicación, del conocimiento, la interpretación, y Tot, dios egipcio, el dios de la sabiduría, el conocimiento, los signos, la magia y el arte, ¿no? Estamos empezando a juntar comunicación, información, divulgación con magia, con arte y con conocimiento. Al mismo tiempo, Trismegisto quiere decir 3 veces grande, por una inscripción en un antiguo templo que decía Hermes el Grande, el Grande, el Grande. En esta época no es exactamente un dios, es una especie de maestro semidivino, ¿sí? Es como una suerte de... Muy interesante lo que termina ocupando, porque es una especie de categoría del conocimiento. Hermes Trismegisto empieza a aglutinar tópicos. Hermes Trismegisto empieza a ser casi como una categoría. Después, para algunos lugares, empieza a funcionar como un profeta. En algunos pueblos islámicos y hebreos lo consideran un profeta posterior a Enoc, ¿sí? Y es básicamente un significante al cual se le empiezan a asociar todas las ideas relacionadas con los conocimientos de enseñanzas mágicas, alquímicas, filosóficas, todo eso. Recordamos también un storyboard sobre la alquimia. Hermoso, ¿sí? De los que más me gustaron fue eso. Bueno, la alquimia, vamos a hacerlo muy cortito, era en general el estudio de la transmutación de la materia. La alquimia era la preocupación, en términos finales, por el descubrimiento de la piedra filosofal, que era la posibilidad de transmutar cosas a oro y de descubrir la vida eterna. Eso era como el objetivo final de la alquimia. Pero después, en realidad, más allá de sus componentes mágicos, puede ser un antecesor de la química. La química misma, y de que la es medicina. Y sí, es la transmutación de elementos. Recordemos, ¿no? Ya es un clásico al cual nos referimos mucho, pero en un primer momento, las fronteras entre ciencia, magia, religión eran más difusas. Son difusas. Y si me apurás, hoy por hoy, si hilás muy fino en algunos elementos de la física cuántica, bueno, también son difusas. Sí. El fondo, vos nunca tenés esa última corroboración, esa última certeza, ¿viste? Y creo que ya lo nombramos, de hecho, el storyboard pasado, pero Alan Moore con su definición de magia, Ni hablar. es la combinación de distintos elementos para crear un efecto. Ni hablar. ¿Qué empieza a pasar entonces? Recién después, ¿viste? Primero es este primer momento, donde hay una suerte de 300 años de historia, con producción de conocimiento multilateral, donde la gente empieza a juntar, ¿no? Traes textos de alquimia del mundo árabe, textos de medicina del mundo árabe también, textos en griego de magia, por ejemplo, o de astrología, y estos textos empiezan a fundirse y todos empiezan a tributar al mismo significante o a la misma figura. Es muy loco esto,
porque en algún sentido es casi como construir una divinidad secular. Porque no es de categoría inmanentemente religiosa, pero un montón de gente, voluntaria o involuntariamente, le tributa el conocimiento de lo que ellos juntaron a una figura. Si nosotros lo tuviéramos que establecer un paralelismo hoy, es como si una idea o un renombre, una suerte de figura no existente, pero donde sí aglutinamos conocimiento, empezamos a atribuirles textos y conocimientos de otras regiones, de otros autores. Esto lo dijo tal entidad. Exacto, como si fuera un ente colectivo, ¿entendés? O sea, existe tal persona y de repente hay un árabe que escribe un no sé qué y esto es de... un colectivo editorial. Es un colectivo editorial. Esto es Hermes Trismegisto. Esto también lo dice Hermes Trismegisto. Esto es de Hermes Trismegisto, ¿viste? Acá en el chat dicen un monolito, ¿viste? Hay algo que va juntando, es como conocimiento sin copyright, ¿viste? Es como Bob Marley, que le adjudican todas las frases del mundo. Emanuel Sandoval acá dice, es Wikipedia. Claro. Y en algún punto le van cargando data a esta misma idea. Es como si de repente nosotros aglutinante. creyéramos en Wikipedia. Sí. Como una entidad en sí Lo misma. dijo Wikipedia esto. Esto Claro. es un famoso texto de Wikipedia, ¿viste? Y empieza a ser alguien. Perfecta la asociación. Empieza a asociarse con todo el conocimiento, más entrando en la modernidad. Ahora vamos a dividir etapas de Hermes Trismegisto. Termina muy asociado a la idea del oculto. ¿Sí? La alquimia, la cosmología, la magia. Hay básicamente dos ramas del hermetismo para empezar a ordenar sus conocimientos. Se puede ordenar en el hermetismo técnico y el hermetismo filosófico y religioso. ¿Sí? En el hermetismo técnico es lo que hemos hablado anteriormente, lo que hoy llamaríamos científico. La alquimia, la astrología, los textos mágicos, la hermética pseudo-aristotélica. Esto es muy interesante porque hay varias personas de renombre y de aporte científico corroborable en la historia de la humanidad que se inspiraron, por ejemplo, en Hermes Trismegisto. O sea, el mismo Isaac Newton, por ejemplo, toma como fuente para algunos de sus escritos la Tabla Esmeralda, que es un documento alquímico hermético. O sea, personas que después hacen aportes que uno podría llamar con muchísimas oficiales. comillas. Sí, viste, ya estamos en plena modernidad, ahora hagamos un salto temporal, pero cosas que uno dice, esto es serio, esto no es boludez, citaban como fuente a Hermes Trismegisto. Claro. Tremendo. Y después empieza el otro frente, que es el hermetismo filosófico religioso. Hay un momento muy interesante en el medioevo, ¿sí? Porque hay etapas. Hablamos antes del periodo antiguo helénico de transición. Son muchos años, es aproximadamente 300 antes de Cristo, ¿viste? Ahora vamos con el medioevo, hagamos un salto temporal. Hay un momento en el medioevo que la gente empieza a flashear, che, este re fue un chabón de verdad. Ok. ¿Sí? Como que empiezan a circular estos textos y dicen, bueno, es Hermes Trismegisto, bueno, de una, buenísimo, perfecto, qué sé yo. Sí, yo lo conocí. Y esto es muy interesante para hacer un pequeño apartado al respecto de cómo funciona la interrelación entre el conocimiento y el poder. Hay una idea, en general apolítica, que indica o que cree que en los distintos periodos de hegemonía lo que sucede es que llega un poder a gobernar y entonces la gente empieza a creer determinada cosa. Como que llega una visión histórica y empieza a producirse un tipo de pensamiento y de De conocimiento. arriba para abajo. Sí. Y en realidad es al revés. De abajo para arriba. En realidad lo que sucede es que determinado poder, lo que elige el poder es poner el reflector en un lugar o en otra cosa. Y esto es lo que va pasando con distintos lugares. Cuando estamos en medioevo, tenemos que decir obligadamente que nos encontramos en hegemonía cristiana. Acá estamos de lleno en la consolidación del poder católico en Europa. El único saber válido es el que produce la Iglesia. Por ende, lo que la Iglesia tenía que dirimir era qué era conocimiento válido o qué no. Y esto acá me parece políticamente fascinante porque hay dos corrientes al respecto de qué mierda hacemos con Hermes Trismegisto. Recordemos en esta etapa gente muy convencida de que es un chabón. No sabemos si es un profeta islámico o helénico o qué onda, pero es un tipo que aportó conocimiento de características filosóficas, médicas, mágicas, teológicas. ¿Qué hacemos con esto? Hay dos corrientes. Una, la de Lactancio. Podría considerarse el Cheles. El hombre leche. Sí, Lactancio, que era un consejero de Constantino.
Recordemos, Constantino es el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, ¿sí? O sea, estamos en este periodo histórico. El cristianismo es una cosa que rebalsa, es una creencia que cada vez es más popular. Los romanos no saben bien qué hacer con eso. Constantino, que algún día deberíamos dedicarle un buen tiempo, es el primero que dice, bueno, loco, yo soy cristiano. Lactancio era un consejero de Constantino, particularmente preocupado por enseñar doctrina católica a los paganos. Era una especie de divulgador de catolicismo. Entonces, claro, un tipo como este, ¿qué hace con la hermética? El conjunto de conocimientos de Hermes Trismegisto. Él dice, loco, fíjate que esto es político, no es filosófico o religioso. Lógicamente, un tipo que está tratando de acercar posiciones entre el cristianismo y el Imperio Romano, dice, no estamos para rechazar nada. Entonces, Lactancio es uno de los primeros en decir, cita textual, existe una perfecta concordancia entre ambas formas de conocimiento, el hermetismo y el cristianismo. La religión hermética en su momento, algo que sostenía filosóficamente, es que hay un Dios que es creador de todo, pero también es el todo. Esto es interesante. Okay. En términos teológicos implicaría que Dios para el hermetismo es trascendente, por ende está más allá de nuestra comprensión, está en un lugar que a nosotros nos es vedado, no podemos acceder a Dios, pero a la vez es inmanente. Inmanente significa que está en todo, está en todas las cosas, es un Dios presente en la naturaleza. Lo más importante en esta noción del hermetismo es que hay secretos que pueden ser revelados y permiten conocer y transformar la naturaleza. O sea, funciona con una suerte de dualidad porque hay un plano trascendente, hay algo que nos es vedado, quizás a través de la magia, la religión, la filosofía podemos acceder, y eso es Dios, Dios es trascendente, pero también Dios está en todas las cosas que nos rodean, ¿sí? Eso está en Tull también. Bueno, y sí, Tull tiene mucho de hermética, ¿sabes? La hermética que tiene Tull encima. Sí, que también vamos a un especial. Y vas a ver los principios, después cuando te lo diga te vas a poner como loquita. Entonces, claro, un tipo como Lactancio lo que le dice a Constantino es, señor Constantino, no se preocupe, en criollo le dice, los herméticos son nuestros, están acá. Después, ¿qué pasa? Viene otro, San Agustín, otro de los grandes padres teológicos, ¿no?, del catolicismo, el cristianismo, de quien también tenemos que hablar junto a Tomás de Aquino, que si no me equivoco ya hablamos, no me acuerdo. San Agustín, un poco más fino en otro momento histórico, empieza a revisar algunos de los textos de Hermes Trismegisto o atribuidos a Hermes Trismegisto y empieza a decir, che, no sé si esto es tan compatible con lo que creemos nosotros. Se encuentra con otra parte de la biblioteca, ¿no? Hermes Trismegisto tenía una teoría, su conjunto de conocimiento fascinante, por ejemplo, al respecto de los rituales para animar estatuas en los templos. Ese fue uno de mis grandes miedos de la infancia. ¿Te asustaba esto? Sí. Que ir a un lugar y que una estatua de repente me va. Te cagas todo. Me cago todo. Bueno, ¿qué dice San Agustín? San Agustín lo acusa de idólatra. Viste que es la adoración de imágenes y de símbolos, básicamente, que se desvía de la doctrina cristiana y de la Iglesia Católica. Viste, te encontrás con un texto de Hermes Trismegisto que dice, es muy interesante lo que plantea, él dice que las estatuas, las representaciones de dioses, tienen la capacidad de ser Dios encarnado y que vos a través de ciertos rituales, adelante de la estatua, puedes darle vida a la estatua, puedes encarnar ese Dios. Bueno, por es ejemplo. lo que quizás es lo que diferencia una estatua de un pedazo de mármol. Exactamente. ¿Qué pasa entonces? Este cisma de San Agustín es lo que genera una inclinación aún mayor para considerar a los textos de Trismegisto como algo pagano. Un toque heréticos. Y empezamos a entrar, ¿viste? El medioevo tiene dos fases, pero agarra este periodo helénico de la historia, tiene este conjunto de conocimientos, primero pasa, después lo revisan y dicen, esto es raro. ¿Viste? Esto es raro. Eso empieza a empujar a la hermética y a todo este conjunto de conocimientos a un lugar pagano del conocimiento, un lugar fuera del cristianismo, fuera de Dios, más cercano a las sectas. Nuevamente se refuerza lo oculto, ¿no? Esta idea de rituales oscuros, secretos, todo eso. ¿Qué pasa después? Otro salto temporal. Tenemos que empezar a hablar de la etapa del Renacimiento.
Sabemos lo que es el Renacimiento, estamos mediados del siglo XV, una serie de cambios empiezan a darse en la sociedad civil, empieza un renovado interés por la literatura clásica, su cultura, Grecia, Roma, y entonces empezamos a tener, algún día habría que hablar de esto en particular, en esa época existía esta figura de los mecenas, ¿viste? Estas familias de guita que, al igual que hay algo ahí, designaban lo relevante. Fíjate qué poder. En última instancia la historia, y la historia de la cultura, es señalar dónde hay algo ahí. Entonces estaban los Medici, por ejemplo, que eran los que financiaban a los grandes pintores y escultores de la época, al mismo tiempo una élite súper interesante. Esto hay que hablarlo también, ¿viste? Porque uno hoy tiene asociada la idea de la riqueza al despilfarro, a que no te importe nada, a estar escabio en un yate en Marbella y qué sé yo qué carajo. Y vos, qué sé yo, si yo tengo que elegir un tipo de ricos, y prefiero los Medici, ¿entendés? O sea, prefiero una élite aristotélica y aristócrata, cultural y política, que tenga un proyecto artístico y cultural. O sea, era gente evidentemente preocupada por fomentar un tipo de cosas. Un tipo de cosas que hasta el reputo día de hoy seguimos yendo a visitarlas como punto de turismo porque está buenísimo lo que hicieron. Y la realidad es que eso solo lo podés hacer cuando se organizaba ese capital, esa opulencia, esa riqueza. No estoy hablando de la composición moral de esa acumulación, pero sí de su uso, ¿viste? Es mejor que un rico que tira un chancho por un helicóptero. La verdad que sí. La verdad que sí. Los ricos de ahora son un poquito más trash, ¿viste? Un poquito más. En ese momento estaba el sacerdote Marsilio Finicio, ¿no? Que era uno de los mecenas, Cosme de Medici era su mecenas, el líder más importante de Florencia. Y en ese momento, cuando el tipo está viendo qué financia, qué no, qué esto, justamente este Medici es el que dice: ¡Ey! ¡Ey! No sé si ubicás a Hermes Trismegisto. Y la verdad que no, era un tipo que estaba sepultadísimo. Y viene y dice: te juro que hay algo ahí. Paciencia con este filósofo, hay algo ahí. Okay. ¿Sí? Ahí es la primera traducción al latín del Corpus Hermeticus, que es la compilación más completa hasta el momento de la hermética, ¿sí? De lo que vamos a dar en llamar la hermética. Él popularizó el concepto de la priscia teológica, que se dice así, yo hablo italiano así que pueden confiar, que es la doctrina que existe una única teología. Mirá qué interesante lo que estaba ahí ya militando esta gente financiada por los Medici, que hay una religión verdadera, hay una, transmitida por Dios a los hombres, y que todas las religiones que han existido son expresiones parciales de la misma. Ok. ¿Se entiende? Es un trato bien con todos. Hay una religión. En realidad, lo único que hacen las distintas religiones son mostrar aspectos de la misma cosa. Esto es la priscia teológica. Sí. Ficino, el loco este. Ficino. Considera a Hermes Trismegisto uno de los más importantes exponentes de esta tradición. ¿Sí? Después hay otro, Lodovico Lazzarelli, que un poquito más pasado de rosca todavía, era un hermético y ya tenía, viste, unos saltos herméticos un poquito más adelante, y ya directamente él creía que, por ejemplo, su maestro de alquimia, Giovanni Mercurio, era de hecho Hermes reencarnado. Él creía que Hermes Trismegisto no era una multiplicidad de personas y una categoría del pensamiento. Era un spirit que iba saltando de gente. Alguien que reaparecía una y otra vez en distintas personas y iba conectando con este tipo de conocimiento. Entonces, bueno, estos ya estaban re de la cabeza, ¿viste? Re de la gorra. Sí, los dos tributaban a la idea de que Hermes Trismegisto era una figura histórica, atención, o sea, los dos creían que había sido un chabón, solo que uno creía que ese chabón seguía estando entre nosotros y produciendo conocimiento, y otro no. Otro hermético importante es Paracelso. Paracelso es básicamente el padre de la farmacología moderna. O sea, ahí es donde se empieza a conectar esto que vos decís, bueno, Hermes Trismegisto, qué sé yo, una zona falopa del conocimiento. O de repente vos decís, bueno, ¿qué pasa? En el Renacimiento hay prácticamente un boom del hermetismo. O sea, es como que se pone recontra de moda, mainstream. ¿Viste? Sí. Esta idea después entra en crisis hacia el 1600, cuando otras corroboraciones de archivo y qué sé yo, empiezan a decir no hay chance, son un montón de personas, no es una figura histórica real, es esto. Pero es una discusión
a lo largo de la historia de la humanidad, si existe o no existe. Hoy por hoy, en la modernidad, hay algo parecido a un consenso científico, con muchas comillas, de que no existe. De que no. De que no. Ya entramos ahora linealmente en la modernidad, la posmodernidad, órdenes secretas y New Age, es un poco a lo que ha sido empujado el hermetismo. ¿Por qué? Ya sabemos, modernidad. Modernidad, auge, positivismo, pensamiento científico, la ciencia, el conocimiento racional, empíricamente corroborable es lo que va a salvar al hombre. Esto en principio puede leerse como una afrenta a las creencias católicas, cristianas, pero también hay que decir que tienen la posibilidad de maridar muy bien. Porque en realidad lo que te dice esta corriente histórica, al menos en ese momento, es que, Dios existe, eso no está en cuestión, y Dios dotó al hombre de la razón. La razón es mediante la cual él conoce el mundo, y etcétera, etcétera. Lo que sí sucede con esta metodología, Dios nos da razón, razón es lo que uso para, es que sí hay podríamos decir, un principio de desencantamiento del mundo. ¿Por qué? Porque se pone un poquito menos mágico. O sea, vos tenés dos reinos. Ok. El de la razón, lo científico, lo empíricamente corroborado, y lo que quieras creer. Lo que quieras creer, Dios, está bien, o sea, el milagro, lo divino, lo que la ciencia no puede explicar. Ahora, hay algo en el hermetismo, al respecto de su sumatoria de conocimientos, esta idea de lo oculto, a lo que no accedemos todo el tiempo, y que ahí hay información. Pero información en términos de ciencia y verdad. No información de, lo que cree la gente que está en una. No. Hay algo en ese plano del cual también brota verdad y ciencia. De hecho, es lo que te dio de comer Isaac Newton, ¿viste? Esto es algo que, teológicamente, nosotros del storyboard discutimos, por ejemplo. Claro. Cuando se nos corre con la precisión, las fechas, el rigor. Bueno, no importa eso. Hay cosas que exceden esa precisión y el conocimiento también se expresa de maneras y en las formas de la mística, por ejemplo, ¿no? Acá es donde ya definitivamente a el hermetismo lo empujan a un lugar sectario, por así decirlo, ¿viste? Empiezan a fundar una serie de tradiciones que después hasta van a fomentar gran parte de la masonería moderna, como el rosacrucismo, por ejemplo, ¿viste? O sea, se deja al hermetismo a un lugar de esoterismo irracional. Y la verdad que era mucho más que eso también, ¿viste? Esoterismo turbina. Sí, esoterismo turbina, totalmente. Que es hoy por hoy en donde, si me apurás, nos encontramos. Pero la realidad es que el hermetismo tiene mucho más puntos de contacto en un reino de la magia-ciencia que en una suerte de creencia New Age, ¿no? A mí me interesa también agarrar e ir a algo de, esto es, principios del siglo pasado, donde hay los tres sabios, ¿no? Que compilan lo que se llamó el Kybalión. El Kybalión a 1901, puede ser, o una cosa así, es algo así como la primera compilación moderna de lo que se llamaría el conocimiento hermético. Okay. Y lo sintetizan en 7 principios. Son los 7 principios herméticos. Acá en el chat ponen y siempre son 3, ¿viste? Sí, totalmente. En este Kybalión tenemos con esto, y ya es nuestro resumen final de este storyboard, las ideas del hermetismo. El primer principio alude a que todo es mente. Todo es trascendente, inmanente en esta idea de Dios. Todo es mental. Es el reino de nuestro propio conocimiento, el cual asigna significado y en el que vemos y corroboramos las cosas, y en estas cosas que corroboramos y hasta Dios. Muy parecido a lo que te decía antes de el principal concepto gnóstico de ellos, que es Dios es trascendente e inmanente a la vez. El segundo principio hermético, muy importante, que es el principio de correspondencia. Este principio es básicamente como es arriba es abajo. Como es adentro, es afuera. Es una especie de principio... Es como medio como el principio de acción y reacción. Eso está después sentido. También. Okay. En algún sentido sí, todos son similares. Pero el principio de correspondencia lo que te habla es que uno en algún punto es un reflejo de ese mundo superior. Hay un mundo superior del cual nosotros somos un pequeño espejo. Hay, por ejemplo, algo muy conmovedor que a veces lo veo, a veces viste que hay ideas que dan vuelta cíclicamente en internet, porque se ponen de moda, alguien las salta, otro las baja, etc. Hace poco una persona había hecho
Era un hilo de Twitter, tampoco estoy citando una fuente académica Fuente de la San Twitter. puta, fuente Twitter, pero bueno, es conocimiento popular en última instancia, es lo que está hecho la vida. Y esta persona comparaba la estructura a gran escala de las galaxias, ¿sí? Bien alejado la estructura a la gran escala de las galaxias, es decir, el macrocosmos, con las conexiones sinápticas que tenemos en nuestro cerebro. Claro. Es decir, el microcosmos. Y cómo es muy emocionante, pero si vos ves una foto, esas fotos del Hubble bien grandes, y ves unas fotos de tus putas células cerebrales, vos ves unas ramitas locas que la verdad que se parecen. Y también con la secuencia de Fibonacci y cómo desde el centro se crece para los costados, que se ve en la naturaleza, se ve en la galaxia. Y se expande. Y eso es apasionante. O sea, ¿quién no se ha preguntado mirando un cielo estrellado qué carajo hago acá, qué carajo es esto? Bueno, el hermetismo lo que te dice es que hay un principio de correspondencia, cuando vos mirás para arriba, entre lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es Somos afuera. el universo contemplándose a sí mismo. Exactamente. El tercer principio es el de vibración, que es que todo está todo el tiempo vibrando, ¿sí? Todas las cosas están vibrando. Esto es también emocionante. Es física pura. Sí, pero estamos hablando de periodo helénico, precristiano. No sabías lo que era un protón, ni un electrón, ni en pedo. Exactamente. Yo hoy te puedo decir que si acá le pones una lupa muy grande, yo puedo ver que esta mierda, que para mí es sólida, está hecha... rompía todo lo que estaba hecho. Que esta mierda, que para mí es sólida, está hecha de microcositas que están vibrando todo el tiempo, ¿se entiende? Sí. Ahora, este hijo de remil puta, no sé si de Oriente o no sé dónde, pero estamos hablando de 300 antes de Cristo. Claro, ¿entendés? La flashó por ahí. El cuarto principio, la polaridad, también similar a lo que decíamos antes, un principio de opuestos. ¿Sí? Un principio de que todo tiene su opuesto, su par, su semejante y su opuesto. Si existe un Rufo, existe un anti-Rufo. Eso lo flashé siempre, boludo. ¿Sí? Que hay un Rufo en Rusia. No, hay un anti-Rufo en Rusia. Te voy a cagar a piñas, boludo. Existe tu par, o sea, hay un Rufo ruso. Y hay un doppelganger y hay un anti-doppelganger. Y hay un anti-Rufo, ¿sí? Y también, si quiero ponerme como loquita, tengo que hablar de materia y antimateria. Bueno, claro. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, donde sí. voy ordenando un universo, una cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía? Es una manera de explicar el cosmos. Una cosmogonía es un conjunto de conocimiento para explicar mi realidad. El quinto principio, que es el de ritmo. Ritmos, todos obviamente están relacionados, o sea, principios relacionados. El de ritmo tiene que ver con el flujo y reflujo de las oleadas de la vida, que es que todo tiene un ritmo y frecuencia. Hay ciclos de expansión y ciclos de contracción. Hablemos, por ejemplo, un poco, no sé, de este programa y los reales. Si viene algún día acá, lo invitamos a Juan Román Riquelme y hablamos un rato con Juan Román Riquelme, ¿no? Ese día, no sé cuántas personas va a haber viendo. Récord. Y va a haber 100.000 personas en YouTube, 10.000 en Twitch, 50.000 en Green. Ahora bien, eso no puede ser una constante, porque nada se mantiene en su máxima expresión todo el tiempo. De lo que se trata la vida, además, es ir interpretando y acompañando estos ciclos. Claro. Entonces, uno tiene la posibilidad de compartir ciencia y verdad con la gente a diario. Bueno, se da algunos lujos. Hay un día que haces un especial de Dune, hay un día que agarras de Hermes Trismegisto, y eso va constituyendo lentamente un legado, ¿sí? Es como una frecuencia. Es exactamente eso, frecuencia. El sexto principio es el que vos hablabas, que es causa y efecto. Principio físico, elemental. Descubierto, corroborado mucho tiempo después. Para todo movimiento hay un movimiento exactamente Toda igual acción en el lugar genera contrario. una reacción, está relacionado con el principio de correspondencia anterior, todo, absolutamente todo. Y el último, el séptimo principio, es el de género y de generación. Acá yo veo dos cosas, porque está relacionado a nivel género y de la polaridad de la que veníamos hablando, entre lo masculino y lo femenino, los dos componentes para crear vida, ¿sí? Eso es el principio de género, la dualidad en la vida que se necesita la una a la otra para crear algo distinto a los dos anteriores. Yo lo que veo también en esto es una suerte de subdialéctica.
si se quiere. Y vos mucho tiempo después tenés la idea de la dialéctica desarrollada poderosamente, tesis, antítesis, síntesis. Acá lo tenés en otros términos, lo tenés más relacionado con los otros principios herméticos, pero en última instancia estás diciendo que necesitas de principio de correspondencia, de polaridad, de ritmo, de causa de efecto y de género. ¿Para qué? Para existir y para generar existencia. Claro. Y en última instancia, ¿qué hace una cosmogonía si no es intentar explicar por qué carajo estamos acá? Y es eso, de lo que se trata es un conjunto de conocimientos del cual después brotaron una serie de ramas del conocimiento mismo que hoy hemos catalogado como oficiales, desplazando estas anteriores a un lugar, asociándolo más al oculto, el ocultismo, la magia negra, qué sé yo, y no a una forma de explicar el mundo como creo intentaba hacer Hermes Trismegisto. O sea, el título de este storyboard puede ser ¿Explicamos el mundo? ¿O intentamos explicar el mundo? El título de este storyboard es Hermes Trismegisto. No me acuerdo ya qué número tenemos. Storyboard tanto Hermes Trismegisto. El subtexto perfectamente puede ser Explicamos el mundo. O sea, la gente que hoy vio... Explicamos la existencia. La existencia, el existir, el fenómeno del existir. Si alguno de ustedes estaba en su casa diciendo, uy, bueno, no sé bien por qué existo, ahora lo sabe. Ahora lo sabe. Básicamente. Perfecto. Así que, estimadísimos compatriotas, yo con esto me voy a retirar. Ha sido el final de este storyboard. Voy a agradecer a Comida Casa Barro, que nos alimentará inmediatamente ahora.